Ahí está arrancando la grabación. Nuevamente los saludo, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va, Carmen? Hola, muy bien, ¿qué tal? Saludos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Bueno, buenas tardes. hola, saludos. Bueno, hacemos un breve repaso, un repaso rápido de lo que vimos el día de ayer. Hemos empezado mencionando un conjunto importante de números, los números naturales, ¿sí? Hemos visto cómo se origina el siguiente, el número natural siguiente, que sería el sucesor, y a partir de esto ha surgido la idea de suma, esa operación en los números naturales, ¿sí? Repitiendo ese proceso, la suma, se ha originado el producto, ¿sí? Si sumo un mismo número varias veces, tenemos el concepto de producto o de multiplicación de números naturales. Hemos visto también cómo ha surgido la resta entre números naturales y ese problema de restar, números naturales nos ha dado origen a un conjunto más grande de números, al que hemos denominado el conjunto de números enteros. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Todo bien, todo bien. Perfecto. Bueno, en el trayecto también de las propiedades, de las nuevas operaciones, hemos determinado propiedades puntuales para el número 0, propiedades para el número 1. Hemos hablado de potenciación, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros elevamos a 0? Cuando la potencia es con 0. ¿Está bien? El Sí, resultado es 1. perdón, ahí estoy viendo un mensaje en el chat de Rubén que si ya está en el aula virtual. Sí, las clases están en el aula virtual. En la pestaña donde está cálculo algebraico, en esa pestaña voy poniendo las clases de cada sesión. ¿Está bien? Entonces ya tenemos las clases también. La clase de ayer, la grabación de ayer la tenemos en ahí. Bueno, nos quedó una pregunta pendiente ayer. ¿Por qué la potencia de un número distinto de 0 elevado a 0 nos da 1? ¿Recuerdan que lo teníamos marcado como una pregunta? Sí, profe, me acuerdo. Perfecto. Ya dentro de poco vamos a tener las herramientas necesarias como para responder eso. Hablamos un poco de división, un poco de números racionales y en ahí ya tenemos lo suficiente como para encarar la pregunta, ¿sí? Por el momento se lo da a esa altura como una definición, como que se la pone y ya, pero la vamos a justificar en breve. Vamos a ver qué es lo más natural, que cualquier número elevado a la 0 nos dé lo que es 1. Bueno, finalmente ayer estamos haciendo una revisión netamente verbal mientras se activa la pizarra, está un poco lenta la pizarra. Ayer finalmente hemos comentado lo que es el valor absoluto de un número entero, ¿no? Si no me equivoco, hemos quedado ahí, viendo qué es el valor absoluto de un entero. Valor absoluto de menos 8 Es 8. 8 sería. es valor absoluto de 5 elevado a la 0 1. 1. es exacto. Entonces, hemos visto también alguna interpretación gráfica de lo que es el valor absoluto. Lo podemos considerar como la distancia entre números en la recta real. Eso también ha sido un comentario que hemos hecho el día de ayer. Bueno, para los que tienen el PDF abierto, estamos en la página 31. ¿Sí? Al decir PDF me refiero al apunte del libro. Vamos a empezar a ver en la página 31 lo que es división entera. Bueno, y justamente se acaba de abrir la pizarra. Esto es lo último que habíamos visto. Empezamos entonces con división entera.
Ay, perdón, ¿se escucha? Sí, alguien tiene activado el micrófono. Sí. No. Bueno, sí, se escucha. Eh, bien. ¿Qué entendemos por división entera? Tenemos dos números enteros cualesquiera y se puede interpretar, entre comillas, que la división es el inverso de la multiplicación. ¿Sí? Lo que sí, al considerar esta operación de inverso de la multiplicación, entre comillas, se va a originar otro conjunto. A ver. También surge a partir de resolver un problema, ¿no? Así como la resta surge de resolver un problema, la división también. Bueno, fíjense, son las 2 de la tarde y 10, y 2 en realidad. Disculpen, a lo más voy a admitir gente hasta las 12 y 5, ¿sí? Vamos a ir regulando algunas cosas. Trato de escribir y hay que admitir y bueno. Vamos viendo eso, ¿sí? De organizarnos y desde mañana lo más voy a admitirlos desde las 12 y hasta las 2 de la tarde y 5, por favor, consideren eso. Bueno, empezamos entonces. ¿Qué número necesitamos multiplicar a 8? Surgen problemas como estos, para que me dé 3. Bueno, hemos hablado de suma, resta, porque ya estamos hablando de un problema de la multiplicación. Sí, Agustín. ¿Levantaste la mano? ¿Puede ser, Agustín? Profe, Sí. la respuesta podría ser un 24avo. Un 24avo. O sea, fíjense que para resolver este problema nos tenemos que fijar si alcanzan los números del conjunto de los enteros. ¿Hay algún entero por el que pueda multiplicar el 8 y me dé 3? ¿Qué opinan? No, no hay ninguno. No, pasa algo así como pasaba con la resta. No existe un entero tal que yo al multiplicarle 8 me dé 3, ¿no? Entonces, ¿había alguien encargado de decirme de los mensajes? No, profe, perdón. Eso sí, creo que Francisco me habías comentado, ¿no? Por favor, si hay alguna duda o algo en los mensajes, avísame, te pido. Y ahí... Profe, estaría bueno que apagaran los micrófonos los chicos que no los usamos para que no se haga un eco, porque si no se le escucha como 2 o 3 veces seguidas y no se le entiende. Ah, perfecto. Gracias, Agustín. Por favor, todos apaguemos el micrófono y vamos levantando la mano para hablar, ¿sí? Francisco se quedó levantada la mano. ¿Hay algo que quieras decir? Sí, profe, puede ser un número con coma, a partir de 3. Un número con coma, ¿sí? Exacto. Bueno, vamos a ver qué número sería. Estamos diciendo, para este problema, entre todos lo que nos damos cuenta es que no existe solución en los enteros, ¿está bien? Sí. Eso lo anotamos. No existe solución en el conjunto de los enteros, que es el que venimos viendo hasta ahora. Profe, Sí. estaba pensando, ¿podría quizás ser 3 octavos? Claro, ese número es. Eso es despeje, perdón. Eso, pero ese número no está en los enteros, ¿no? No, por eso. Exacto. Entonces, ¿qué decimos entonces? Que este número no es un elemento del conjunto que venimos viendo. Para eso vamos a necesitar entonces ampliar el conjunto de números de números que tenemos ahora. ¿Está bien? Bueno, en realidad, si nosotros... Si hay alguien que quiere entrar también.
Pues iba bien, estudiantes. Bueno. Para la solución vamos a ampliar el conjunto en el que estamos trabajando. Para la solución ampliamos el conjunto de números que tenemos. Bueno. Habíamos hablado de dos elementos, enseguida vamos a dar la solución, ya la han mencionado. Habíamos hablado de dos elementos destacados en el conjunto de los enteros, el 0 y el 1, ¿no? El 1, ¿qué propiedad importante cumple? Y lo hemos anotado. Es neutro en la multiplicación. Eso. Es neutro en la multiplicación. Cualquier número por 1 nos da ese mismo número. Entonces, para este problema, por ejemplo, un ejemplo, 5, ¿por qué número me dará 1? Ya sé que el 1 es un elemento destacado. Entonces, denotamos por un quinto al número tal que 5 por un quinto nos da 1. ¿Está bien? A un quinto, ¿qué le vamos a denominar? Número racional o decimal, Ajá. ¿Hay algo en los mensajes? una fracción. Profe, Una fracción. Inverso, el 5. Azul Marusic, levanta la mano. Sí, Sí, yo. No entendí bien por qué 5 por un quinto te daba 1. ajá. Bien, ¿qué estamos haciendo en aquí? ¿Cómo hemos resuelto el problema de la resta? Necesitábamos un número que sumado al 8 me dé el 3, algo así era el ejercicio de la resta, ¿recuerdan? 8 más algún número me tenía que dar 3. Y no existía un número en los naturales. Entonces hemos determinado ahí cómo tendría que ser un número, tendría que estar fuera de los naturales. Lo hemos denotado por menos 5, ¿no? 8 más ese número nos tenía que dar 3. Pues la notación que hemos puesto para el número que se está creando era menos 5. ¿Se entiende eso hasta ahí? El menos 5 era extraño para nosotros, no estaba en los naturales, pero para resolver ese problema lo hemos puesto. Le hemos dado una notación, lo hemos creado. ¿Está bien? Así se ha ido creando el conjunto de los enteros. Ahora tenemos el problema de que al 5 hay que multiplicarle algo para que nos dé 1. Ese algo no es un entero, entonces hay que crear nuevos números, hay que tener ese concepto de un número que multiplicado por 5 me dé 1. La notación que estamos eligiendo para ese número es un quinto. Entonces, ¿qué es un quinto? El número que multiplicado por 5 me da 1. Esa sería como la definición de un quinto. ¿Se entiende un poco, Azul? No termino de entender bien. Pasa que, o sea, la multiplicación no se multiplica los numeradores por el denominador. Y Claro, 5 por 1 sería 5. sí. Claro, eso Entonces, ¿por qué da 1? Porque 5 quintos es igual a 1. claro, Ah, sí, ya entendí. sea a lo que te refieres, solo que todavía no hemos explicado cómo se multiplican las fracciones. Lo que estás diciendo, Azul, es que 5 por un quinto, recuerden que el 5 es 5 sobre 1. Y ya enseguida vamos a comentar, estos números se multiplican derecho, ¿no? 5 por 1, 5. Y el de abajo también. Y eso nos va a dar 1 con la operación que vamos a definir de multiplicación. ¿Se entiende, Azul? Claro, ahí está. Ahí entendí todo. Gracias. Bueno, de nada, lo que está puesto ahí en verde es algo, una observación nada más de lo que venimos haciendo. Pues a un quinto se le denomina el inverso de 5. Muy bien.
Entonces, voy a cambiar la pizarra. Bueno, ahí sigo admitiendo estudiantes por hoy día. Ya desde mañana, por favor, tomen la precaución de no sumarse a esta hora, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se necesitan más elementos. Teníamos los naturales, luego no nos alcanzaban para resolver todos los problemas que se vienen presentando, entonces hemos ido a los enteros. Y ahora estamos viendo que el conjunto de los enteros no bastan, vamos a necesitar un conjunto más grande aún. Lo vamos a denotar de esta forma, ¿sí? Ahí sigo admitiendo. Bueno, aquí teníamos todos los números positivos, enteros, luego afuera teníamos el 0, el -1, muchos más. Ahora uno que acabamos de ver, que está aquí afuera, que no está en los enteros, ¿cuál acabamos de ver? ¿Los racionales? Los racionales. Un quinto, ¿no? Sí. Está afuera, ¿sí? Y así para cada natural va a haber su inverso multiplicativo. Para cada natural, para el 2, ¿cuál va a ser su inverso? Un medio. Un medio. Para el 2 va a ser un medio. Para el 8, Un octavo. Un octavo. ahora vamos a los enteros. Para el -3, Menos un Tres. tercio. 3. para -3 va a ser menos un tercio, ¿no? Para el -3. Por la regla de los signos, ese va a ser su inverso. Para el 0, 0. Cero. el 0 tiene inverso. No tiene. No tiene. Es el único número que no tiene inverso multiplicativo, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, en un esquema lo tenemos determinado de esta forma. Entonces, se origina un conjunto de números mayor, llamado conjunto de los racionales. Y denotado con ese signo, ¿sí? Una Q. Entonces, ¿qué elementos están en Q? ¿Me puede dar algunos ejemplos que están en Q? Un medio, un cuarto. 3. Menos 5 octavos. Eso. -5 octavos. -1 medio. Pregunta, ¿el 0 estará en Q? No. Sí. Sí. No estoy seguro. ¿Sí? ¿O tiene Sí, que porque ser? incluye todo. Sí, sí. Sí, está entre todos. ¿El 3 está en Q, los racionales? Sí. Sí. Sí, todos están incluidos en el... Claro, porque por claro, ejemplo el claro. 3, el D es 3 sobre 1, que Claro. vendría a ser un número racional. Los números naturales también son racionales. Eso, si ustedes ven los colores con los que he marcado ahí, es como decir un aula, ¿no? Los celestes un aula, lo azul es Córdoba y lo verde es Argentina, ¿sí? Si estamos en esa aula, estamos en Córdoba y en particular estamos en Argentina, ¿no? Como es que esas inclusiones tenemos que verlas así. Entonces, todos los naturales están. Estamos aumentando la cantidad de números. Los que ya teníamos, vamos poniendo más. Entonces, en particular, los negativos, por ejemplo, -5, -4, 0, 1, todos esos números van a esta bolsa. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, hemos ampliado, hemos puesto una gran cantidad de
de elementos y estamos viendo, se está originando lo que son los números racionales. Bien. Vamos a hablar de lo que son, entonces, los números equivalentes. Los números se dirá que son equivalentes, bueno, los números se dirá que son equivalentes si cumplen la misma propiedad. Esa es una forma de decirlo, ¿no? No es formal, ¿sí? Lo pongo entre comillas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero cuando hablo así? ¿Qué habíamos dicho? Que 5 por un quinto nos da 1. 1, exacto. Además, si yo multiplico 5 por 2 por este otro número, ¿cuánto me dará? 1. 10 décimos, 1. También me da 1, ¿no? Así como me han dicho, multiplicando va a ser, aquí tengo, abajo tengo 1, lo menciono porque ya lo había mencionado en la pizarra anterior de la multiplicación, enseguida lo escribo formalmente. 5 por 2 me da 10, 10 sobre 10 me da 1. Entonces, fíjense, tanto este número como este número, los estoy marcando en rojo, cumplen la misma propiedad. Por lo tanto, un quinto es exactamente lo mismo que un tercio. Se escriben distinto, pero representan el mismo número. ¿Se entiende lo que comento? Sí. Sí, sí. Profe, Fran Toledo levantó la mano. Ya. Sí, Fran. No entendí bien. Ajá. ¿Por qué use 2 sobre 10? ¿A eso te refieres? Sí. Porque es equivalente a un quinto. Digamos, llegan al mismo resultado. Si el 5 lo multiplicas por un quinto, te da 1. Y si el 5 lo multiplicas por 2 décimos, también te da 1. Quiere decir que el 1 quinto y el 2 décimos son equivalentes, porque llegan al mismo resultado. Creo que es así. Claro, exacto. Lo que tenemos que observar es, en aquí estoy haciendo un paso informal en realidad. ¿Por qué? Porque en la pizarra anterior, con la pregunta que me habían hecho, yo ya había mencionado de cómo se multiplican las fracciones. Lo había dicho informalmente, porque precisamente una pregunta había surgido por eso, ¿no? Me estoy marcando de verde. Entonces, en el fondo, ¿qué he comentado ahí? Que las fracciones se multiplican así, numerador con numerador, o sea, la parte de arriba con la parte de arriba y la parte de abajo con la parte de abajo. Se multiplican así en forma directa, ¿no? Eso habíamos comentado sobre la multiplicación de estos números que están surgiendo, los racionales. Ahora, asumiendo eso, que sabemos cómo se multiplican estos nuevos números, entonces estamos viendo que cuando yo multiplico 5 por este otro número, fíjense que se escribe distinto. ¿Cómo se hace la multiplicación? Que es lo que acabo de decir justamente. El 5 es una fracción, la puedo escribir de esta forma, como fracción. ¿Cómo se hace la multiplicación de las fracciones? Numerador por numerador, denominador por denominador. Eso. Todavía no hemos comentado los términos, entonces, las partes violetas con
Se multiplican entre sí y abajo también. Multiplico entre sí los elementos. Profe, Sí, y ahí podemos simplificar así cruzado el 5 con el 10. sí, también. Es en el fondo hacer lo mismo, ¿no? Cuando uno ya tiene el resultado, simplificar es exactamente lo mismo. Entonces, estamos diciendo que 5 por 1/5 cumple lo mismo que 5 por 2/10. Cuando cumple lo mismo el número, entonces otra forma de escribir, en el fondo es lo mismo. A eso es a lo que me refiero ahí. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. ¿Quién había levantado la mano antes? Que yo recuerde nadie, profe. Bueno, ¿a quién les respondí yo la duda? ¿Quedó claro para la persona que preguntó? Acá en el chat, Fran Toledo dice que sí le quedó claro, que fue el que preguntó. Ah, Y bien. en el chat también dice sí, sí, sí. Bueno, gracias entonces por ponerme los chats. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Un conjunto de números que tiene más elementos que los anteriores. Ahora vamos a precisar la terminología, ¿sí? Como que lo he dicho verbalmente, pero no lo he anotado. Paso a la pizarra y a los elementos de este conjunto, los elementos de este conjunto, vamos a ver, Q, se denominan racionales o fracciones. Son de la forma un número natural sobre, perdón, un número entero sobre otro número entero, donde m es distinto de 0. ¿Hay alguna pregunta? Yo debo escuchar el... Sí, profe, una pregunta, ¿en qué página del cuadernillo está todo esto? Estamos en la página 32. 32, del cuadernillo que aparece en... Sí, exacto. ¿Cómo se llama esta Estamos materia? Cátedra. empezando la página 32. Se denominan fraccionales o fracciones, son de esta forma, donde el de abajo es distinto de 0, a n se les denomina numerador, y al término de abajo se denomina, se llama el denominador. Profe, ¿es Sí. la página 32 del capítulo de cálculo algebraico o del cuadernillo en sí? Del capítulo de cálculo algebraico. Gracias, pues lo estaba buscando. Sí, noten que ahí no ponen n sobre m, ¿no? No es una copia tal cual del cuadernillo, pero es lo mismo, solo estoy usando otras letras. En ahí ponen, por ejemplo, 2/5, para decir que el 2 es el numerador y el 5 es el denominador, ¿sí? Yo lo pongo en general un n y un m para decir que no siempre va a ser el 2 y el 5, en general todas ellas. Entonces, el de abajo siempre es distinto de 0, eso está escrito también ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué forma son? Son todas las divisiones de números enteros que tenemos. Entonces, ¿qué nos dice? Toda fracción multiplicada por su denominador es igual al numerador. Profe, Sí, Catherine está levantando la mano. gracias. Dime, Katherine. Profe, una pregunta. En toda fracción, ¿el 0 no puede estar ni en el numerador ni en el denominador? ¿O Muy buena solamente...? pregunta, Katherine. Muy buena pregunta. Entonces, ahí la escribo.
en el ejemplo, ¿cómo son entonces los elementos de este conjunto, los racionales? Tiene que ser entero sobre entero y el de abajo nunca cero. ¿Qué enteros pueden ser? Arriba puede ser -7 y abajo -2. Arriba puede ser 3 y abajo -5. Digamos. ¿Eso es posible? ¿Estos son racionales? ¿Qué opinan? Sí, los... Sí. Son racionales. Si yo escribo 5 y abajo Sí. 0, No. No No, existe. un número entero sería. no, porque abajo está el 0, ese no. Si yo escribo aquí 0 y aquí 2, Eso sí se puede totalmente. eso sí, y aquí puedo poner Eso sí. -1 y aquí 5, etcétera. ¿Están de acuerdo? Sí, en el chat había puesto Marco Bonacci que en el numerador sí se podía y en el denominador no. Exacto. Para el de arriba, fíjense que no hay ninguna restricción. El de arriba, el que le he puesto por n, es cualquier entero. Se le llama numerador, ¿no? Pero es cualquier entero. Y a m, sí, hay una restricción para m, que sea distinto de 0. Esa es la observación. Bueno, ¿y cuánto me da 0 dividido entre 2? 0. Ajá. 0, dice en el chat, 0. 1. 1, dicen por ahí. Entonces, ¿cómo es? ¿Me da 0 o me da 1? En realidad no te daría 2. 0. Precisamente ahí lo estaba Daría 0. empezando a comentar. Dice, toda fracción multiplicada por su denominador es igual al numerador. Esa es una propiedad que cumple toda fracción, o sea, todo número racional. Toda fracción multiplicada por su denominador es igual al numerador. Es igual al numerador. ¿Podría dar un ejemplo de eso? Sí, precisamente voy a dar un ejemplo primero por ejemplo, pongo la fracción 2/3. Dice, si a esta fracción le multiplico el denominador, ¿qué tengo que multiplicar? El 3 por 3. El 3, esas son las partes, ¿no? El 2 sería el numerador y el 3 sería el denominador. ¿Qué dice? ¿Cuánto me tiene que dar ese producto? 2. 2. 2. Entonces, eso cumplen los racionales o las fracciones. Cuando la multiplico a la fracción por el denominador, me da el numerador. ¿Eso está bien? ¿Alguna duda ahí? No. No. Si tengo esta fracción ahora, 0/5, la multiplico por el Ahí alguien dijo que no entendió. Yo iba a decir que August Ajayer dice que no entiende. A ver, ¿quién dice que no entiende? Perdón. August. ¿No entendiste 2/3 por 3, August, ese ejemplo? Lo borro por un minuto. Aquí lo que he escrito para todos, en la parte textual dice, toda fracción, todo racional, entre las propiedades que tiene es que al multiplicar cualquier racional por su denominador, el resultado de esa multiplicación va a ser el numerador, el que está arriba. Entonces recordemos, en una fracción, en un racional, tiene la parte de arriba que es el numerador. Y tiene la parte de abajo que es el denominador. ¿No? Cuando multiplico por el denominador, la respuesta va a ser el numerador. Esa es la regla que estamos comentando ahora. Estamos haciendo tal cual lo escrito. ¿Está bien, Agus? Creo que tú pusiste, ¿no? ¿Sí? Bueno, y veíamos el otro ejemplo. Empezábamos a ver el otro ejemplo. 0 dividido entre 5. Esta fracción. Si la multiplico por 5, ¿cuánto me da?
0. La multiplico por el denominador, me va a dar el numerador. Y recordemos, ¿cuál es la propiedad del número 0 en la multiplicación? Hemos anotado las propiedades del 0 cuando hemos arrancado viendo lo que es el 0. ¿Cuál es la propiedad del 0? Es absorbente. Todo número Es nulo multiplicado por multiplicado 0 da como resultado 0. Entonces, 0 por 5, ¿cuánto me da? 0. 0. 0, esa es la propiedad que ya habíamos anotado, me da 0. Entonces, fíjense, lo que está a la izquierda y estoy marcando de celeste me da 0. Y aquí, lo que está a la izquierda y estoy marcando de rosa me da lo mismo 0. Aquí tengo el 5 y aquí tengo el 5. Por la unicidad de los números, entonces, ¿qué voy a concluir de 0 sobre 5? 0. Es igual a 0. Va a tener que ser igual a 0, ¿no? Porque cumplen la misma propiedad. Por lo tanto, son equivalentes. Cumple lo mismo que este, exacto. Entonces son equivalentes. 0 sobre 5 va a ser 0. Porque está cumpliendo la propiedad de multiplicación, de anular la multiplicación. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entendió por qué eso es 0? Sí, profe. Sí. Al menos yo sí. Perfecto. Bueno, entonces, hay cierta restricción para para el denominador, nunca puede ser 0, pero después podemos usar cualquier entero, tanto en el numerador como en el denominador. Bueno, ahora notemos que las fracciones, ahí nos comentan, nos hacen un comentario sobre lo que son las fracciones equivalentes, es precisamente lo que comenté antes, que cumplen la misma propiedad, como el 2/5 y el 4/10, ¿no? Yo di ese ejemplo con 1/5 y con 2/10. Bueno, nosotros ya hemos comentado entonces lo que son fracciones equivalentes. Comentamos lo que son fracciones irreducibles. Paso la pizarra. Se denomina fracción irreducible ¿a qué se le llama fracción irreducible? Aquellas cuyo numerador y denominador no son ambos divisibles por un mismo entero, salvo el 1 y el -1. Cuyo denominador y denominador no son simultáneamente. Me puso denominador y denominador. Ya. No se da problema. Muchas gracias. Cuyo numerador y denominador. ¿Pero dice otra cosa o también dice lo mismo? ¿Cómo? ¿Pero dije numerador y denominador o también dije denominador y denominador? No, ahora está perfecto. Lo que pasa es que recién había puesto sin querer denominador y denominador. Perfecto. Por el mismo entero, salvo 1 y -1. Entonces, ejemplo de lo que estamos ahora comentando, de fracción irreducible. ¿Qué opinan según lo que está definido arriba? 2 sobre 6, ¿es irreducible? No. Sí. Es reducible. Es reducible. Entonces, ¿es irreducible? No es No, irreducible. no es irreducible. Es reducible. Entonces, no es irreducible. 1/5. Ese sí es irreducible. Ese es irreducible. Sí. Eso, menos 3 y 8. También es irreducible. Irreducible. 6 y 3. Todas También es estas irreducible. Irreducible. son irreducibles. ¿Se entiende lo que es una fracción irreducible? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, los números racionales, lo que estamos definiendo ahora, en realidad, cada racional es equivalente a muchos otros, ¿no?
Por ejemplo, el 4 es equivalente a ¿cuál? 4 es equivalente a 8 sobre Al 2. ¿Sí? Hay varios a los que son equivalentes, a 20 sobre O a 5, 16 sobre 4. o a 16 sobre 4. Entonces, las fracciones, los números racionales, tienen también fracciones reducibles y fracciones irreducibles. Nosotros nos concentramos por lo general en el trabajo con las fracciones irreducibles, pero también están aquellas que son reducibles. ¿Sí? Muy bien. Ahora, empezamos a hablar de la descomposición decimal de todo número racional. Los números racionales se suelen expresar en notación decimal. Entonces, comenzamos a comentar sobre la expresión decimal de los números racionales. ¿Qué entienden por expresión decimal? Número con coma. Un número con coma, exacto. Los números racionales, todos los números racionales se expresan también en notación decimal, sea con coma. Todo racional, todo número racional, se expresa también en notación decimal. En notación decimal. Por ejemplo, un medio. ¿Cómo lo expreso en notación decimal? 0,5. 0,5. ¿Saben por qué un medio lo expreso como 0,5? Es la mitad de 1. Es la mitad de 1, exacto. Entonces, lo puedo ver como un cociente de números enteros o lo puedo ver con notación decimal. Aquellas fracciones que son equivalentes a una fracción con denominador 1, 10, 100, 1000, etc., o sea, con cualquier potencia de 10, tienen una expresión decimal finita. Entonces, cuando hablamos de expresión decimal, hay expresiones decimales de dos tipos. Profe, Sí, Renzo Compagnoni levantó la mano. gracias. ¿Cuál es la pregunta, Renzo? Sí, si todos los racionales llevan notación decimal, ¿cómo sería con los enteros? Si ¿Cómo serían entran los también enteros? en el conjunto de racional. Eso, por ejemplo, el 3, que es un entero, es lo mismo que 3,0. Ah, ok. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, cuando hablamos de expresión decimal, está la de expresión decimal finita y está la expresión decimal infinita periódica. Intuitivamente, lo que está escrito aquí y estoy marcando ahora de verde, ¿será expresión decimal finita? ¿Qué opinan? ¿O infinita? Finita. Finita. Lo que estoy marcando de verde, entonces, Finita. lo vemos y ya tenemos la intuición de que es expresión decimal finita. Exacto. Vamos a ver, entonces, ¿cuándo se dice que tiene una expresión decimal finita? ¿Cuándo podemos asegurar? ¿Cuándo es infinita? Periódica. Aquí hay las dos clases de expresión decimal para un racional. Bueno, Fue sin querer lo que levanté la mano. ¿Qué iba a decir? Perdón, no entendí. Sí, ¿quién levantó la mano? No, claro, no. Lo que pasa es que pensamos que Catherine había levantado la mano y no, era sin querer por lo que sea. Sí. Bueno. Perdón, fue sin querer, perdón. Bueno, seguimos entonces. Todas las fracciones que son equivalentes a una potencia de 10, su denominador, son expresiones decimales finitas, ¿no? ¿Sí? Se denominan fracciones decimales.
Por ejemplo, el ejemplo que nos da el libro es 7 sobre 25. Entonces, expresión decimal finita se le dice fracción decimal. Expresión decimal, estamos en el primer caso. Expresión decimal finita, también se suele decir fracción decimal. Y son aquellas fracciones que tienen en el denominador una potencia de 10, o que son equivalentes a una fracción que tiene una potencia de 10. Por ejemplo, tenemos aquí, tenemos 3 sobre 50. ¿Qué opinan? Esta fracción, esta racional, tiene una expresión decimal finita. Su denominador es potencia de 10. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué potencia de 10 es? El 5. No, no es potencia de 10. No tiene que tener 1, 10, 100 o 1000, o sea, la unidad seguida de ceros. Claro, potencia de 10 es el 1, que es 10 a la 0, o 10 a la 1, o sea 10, 10 a la 2, 100, 10 a la 3, 1000, todo eso es potencia de 10. ¿Esta fracción tiene en su denominador la potencia de 10? No. No. Pero es No entendí nada equivalente. que... ¿Ah? ¿Cuánto yo le tendría que multiplicar? ¿Qué otra fracción es equivalente a esta que sea potencia de 10? Por ejemplo, 6 No. sobre 100. 6 sobre 100. ¿Están de acuerdo? Sí. Si yo divido el 6 entre 2, me da 3. Si divido el 100 entre 2 también, me da 50. Entonces, son fracciones equivalentes. ¿Está bien? O sea que finita es cuando es potencia de 10, no es otra fracción. O puede haber otro ejemplo. Expresión decimal finita, un racional va a tener expresión decimal finita cuando su denominador, cuando la fracción sea equivalente a una fracción cuyo denominador sea potencia de 10. Enseguida doy más ejemplos para que veamos cuándo no va a ser finita, cuándo va a ser infinita periódica. Denme un minuto más. ¿Hasta aquí se entendió esta igualdad? Perfectamente, profe. 3 Sí, sobre profe. 50 entonces es lo mismo que 6 sobre 100. O sea, 3 sobre 50 es equivalente a una fracción cuyo denominador es potencia de 10. Esto significa que puedo escribir 3 sobre 50 como una expresión decimal finita o como una fracción decimal. ¿Qué decimal sería? 0, 0,6. exacto. Cuando divido 6 entre 100 me da 0,06. Y así como los ejemplos anteriores, es una expresión decimal finita. ¿Y si fuera 3/5 también sería finita? Sí, exacto. Si fuera 3/5 o si fuera... Un medio. Si fuera un medio, exacto. Claro, si fuera un medio también. A ver, pongo acá 8, que sería 7, lo que hacen ahí, ¿no? 7 sobre 25. 7 sobre 25. El 25 no es potencia de 10, pero esta fracción es equivalente a ¿cuál? A 100. Abajo, Por 4. 100, y arriba es 28, ¿no? Entonces, la puedo escribir con... Profe, dejó de compartir pantalla, creo. Sí, dejo, profe. Yo no estaba seguro, pero... Uy, gracias. Avísenme esas cosas, por favor. No me doy cuenta. ¿Ahí se ve? Sí, profe, ahora sí, creo. Sí, sí se ve. Ahora sí, profe. Bueno, entonces 3 sobre 50 es equivalente a una fracción cuya denominador es potencia de 10, lo mismo 7 sobre 25, igual hay varios otros ejemplos que a ustedes también me acaban de mencionar y que son expresiones decimales finitas. ¿Está bien? Entonces, empezamos a comentar el otro tipo de fracciones, el otro tipo de números con expresión decimal que no es finita.
Por ejemplo, paso la pizarra, que sería expresión decimal infinita periódica. Infinita periódica. Tengo aquí, por ejemplo, yo escribo 3,52222, y así el 2 se denota, para evitar que la escritura sea tan larga, con un superíndice de esta forma el periodo. Entonces, aquí hay dos términos. Uno, la expresión decimal infinita, y otro que es el periodo. El periodo de una expresión decimal es aquel número que se repite. Que es el número que se repite. Que se repite en 1000. Entonces, por ejemplo, ¿qué número se repite en la expresión decimal que he anotado? Con celeste. El 2. El 2. 2. Entonces, por ejemplo, el número que está anotado ahí, el 3, 5, 2, 2, 2, etcétera, lo voy a anotar solamente por 3, 5, 2. Cuando yo anote así, se entiende que su expresión decimal es infinita, aunque su periodo es finito, su periodo solo es 2. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien, otro ejemplo. Tenemos por ejemplo, el 7, el número que acabo de escribir aquí, ¿qué periodo tiene? 228. 228. 228. Entonces yo lo puedo anotar como 7,4228. Y anoto así. Esta vez el periodo es más grande, no solo es una unidad, no solo es el 2. En este caso, en este ejemplo, el periodo tiene 3, tiene longitud 3, 228. También esta es una fracción, es un racional, y tiene expresión decimal infinita, periodo. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, Sí. entonces digamos que puede ser de más, varios dígitos, digamos que pueda abarcar el arco para marcar que es periódico, digamos. No hay Exacto. un límite. Bien. No hay un límite, pero es finito. Puede que se repita de 1000 en 1000. El periodo tendría 1000, pero es un infinito. No es posible que el periodo sea infinito. Claro. ¿Sí? Puede que los números se repitan cada 1.000.000. Esta cantidad de números se repite cada 1.000.000. Bueno, entonces es un racional y tiene expresión decimal infinita periódica. Estamos en ese caso. Siempre es el periodo finito. Profe, levantaron la mano. Para los racionales siempre es finito. Sí, azul, sí. Sí, yo. Por ejemplo, para saber si una fracción es infinita, ¿lo podemos pasar al número decimal y ahí saberlo? Exacto. Ah, bien, gracias. Venga. ¿Alguna duda más respecto a esta parte? Catherine, dime. ¿Hay alguna otra forma para saber si es finita o infinita sin necesidad de hacer la división? Lo que tenemos que ver es si su denominador, o sea, si es una fracción equivalente a una que tiene un denominador potencia 10. Siempre que sea equivalente a una fracción con denominador potencia 10, va a ser expresión decimal finita. Ah, bien, gracias, profe. De nada. Por ejemplo, el 1/3, la fracción 1/3, ¿es
de expresión decimal finita o infinita? Infinita. Infinita. Infinita, ¿por qué? Porque el denominador no tiene potencia 10. Al 3, ¿lo puedo multiplicar algo para que sea una potencia de 10? No. No, exacto, no lo puedo multiplicar por nada. La expresión decimal de este número es 0, 3, 3, etc. O sea, que tiene una expresión decimal infinita periódica. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Todo bien, profesor. Bueno, una observación nos dicen es que todas las fracciones decimales también tienen una representación decimal infinita periódica. O sea, eso es en muchos casos trivial. Por ejemplo, lo que les había dicho, este número, el 7, ¿es una expresión decimal finita o infinita? Es un racional. Finita. Finita porque sería 7,0 o no. 7,0, habíamos dicho igual que el 1, ¿no? Un entero que es 1,0. Es una expresión decimal finita. ¿Está bien? Pero también la puedo escribir como expresión decimal infinita. Por ejemplo, la puedo poner como 6,99. 6,99. 6,99 y el 9 se va repitiendo. Entonces, esta expresión decimal finita la puedo escribir como una expresión decimal infinita. Que sean con coma y cero. ¿Perdón? Con todos los números que, por ejemplo, en este caso esté 7,0 y 6,99 con cada número. Por ejemplo, el 1 tiene expresión decimal finita, o sea, es una fracción decimal. Y también la puedo ver como expresión decimal infinita periódica. El 1 lo puedo escribir como 0,99999, etcétera, hasta el infinito. Si yo hago eso, 0,999 es el 1, solo que lo estoy también viendo como una expresión decimal infinita. Ah, listo, profe, gracias. Suben, dime, ¿qué duda hay? No se levantaste la mano, ¿esas siguen siendo infinitas periódicas o solo infinitas? Infinita periódica se llama cuando hay un número que se repite. Bien, o sea, acá se está repitiendo el 9, fíjate, aquí está el 9, aquí está el 9, el 9, el 9. Ese número que se repite es el periodo, por eso lo hemos marcado con eso, ¿sí? Con la tilde. Entonces, en la observación estamos diciendo, toda expresión decimal finita se puede escribir también como expresión decimal infinita periódica, como en el ejemplo del 7. Una expresión decimal infinita periódica. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ahora, al revés, ¿será verdad? ¿Toda expresión decimal infinita periódica se podrá expresar como expresión decimal finita? Puede ser redondeando o no. ¿Cómo? Si redondeamos, o sea, por ejemplo, qué sé yo, Sí, 3,79, le podemos decir 3,80 redondeando, o sea, no sé, puede ser. Redondeando. En realidad, el recíproco no. Si tengo una expresión decimal infinita periódica, no lo puedo ver como una expresión decimal finita.
Eso desde donde es una aproximación, no es exactamente el número. Ah, claro. ¿No? Entonces, en este sentido, sí, si es finita, la Profe. puedo ver como infinita, pero periódica. Sí. Fran Toledo levanta la mano. Fran, dime. Profe, una pregunta. A mí en la secundaria me habían explicado justo eso del tema del redondeo, que cuando es mayor a 5, por ejemplo 6,6, se puede redondear para arriba. Eso es- ¿Está bien eso? ¿O ¿aplica en este caso o no? No. Sí, es el tema del error. Lo que uno dice es, por ejemplo, bueno, anoto algo aquí y enseguida lo borro, ¿sí? Por ejemplo, uno dice 5,7 lo podemos ver como 6. A eso nos referimos, ¿no? No sé si en la secundaria han usado la igualdad. En realidad 5,7 no es igual a 6, pero lo trabajamos con 6 para no complicarnos con los decimales. Ese es el concepto que se tiene, pero no son mismos números. Pero sigue siendo una aproximación, digamos. Es una aproximación, exacto. Nosotros en aquí lo que estamos hablando es igualdad de números, no aproximación. ¿Todo bien hasta ahí? Profe, Sí. Si no son los mismos números, ¿por qué 7 es igual a 6,99? O sea, perdón, ¿por qué 7 usted dice que se puede escribir también como 6,99? 6,999 hasta el infinito. Hasta el infinito, claro. Es exactamente lo mismo. Escribir 6,9999 es exactamente lo mismo. Pero no representan lo mismo, sí. Sí, representan lo mismo y ahí no hay error de aproximación. ¿Y no por sabía. qué? ¿Dónde está el detalle? En el infinito. El 9 estamos repitiéndolo hasta el infinito. Ahí está el detalle. Por eso da la igualdad exacta. Pero no podría ser, por ejemplo, 9, 6,988888, por ejemplo, tampoco. No, ese ya es otro número. Cuando repito solo el 9 hasta el infinito, ese sí me alcanzas para el 7. Ah, no sabía. Bueno, Lo que he escrito yo ahí entonces es igualdad, no es aproximación. Eso es... o sea que es igual 7 a 6,99 infinito. Exacto, es igual, no es una buena aproximación, sino igual. ¿Está bien? ¿Y esto solo se puede con números naturales o también con decimales? También con decimales, por ejemplo, el 6,3 lo podría ver como 6,299999, hasta el infinito el 9. Con cualquier expresión decimal finita lo puedo ver como expresión decimal infinita. Y bueno, ya no lo anoto porque nos está tomando mucho tiempo esta parte. Vamos a operaciones de los racionales. ¿Pero se entendió lo que dije? Pero, profe, una duda. Sí. ¿Y por qué 6,99 infinito no es lo mismo que 7? ¿Y qué? Perdón, Sí, lo mismo. ¿Por qué al revés no? O sea, ¿por qué 6,9999 infinito no es lo mismo que 7? Es lo mismo, pero de cualquier lado. No, porque pensé que usted había dicho algo de que se podían escribir también en expresión decimal infinita periódica, toda expresión decimal, pero no al revés, digamos. ¿O no Claro, al se revés significa no toda expresión decimal infinita se puede escribir como una expresión decimal finita. Por ejemplo, el 0,3333 hasta el infinito, no lo puedo escribir como expresión decimal finita. Hay otros que sí, el 6,9999, este sí tiene expresión decimal finita, pero hay otros que no, el 0,3333, etcétera, no tiene expresión decimal finita, ¿se entiende? Claro. Entendí. Perfecto. Perdón que hice las rayas acá, pero había una consulta en particular. Bueno, vamos a avanzar bastante rápido en lo que es operaciones entre racionales. Afortunadamente ayer han trabajado con el ayudante y han visto lo que es la operación de adición.
Profe, Azul está levantando la mano. Sí, dime, Azul. Sí, me quedé pensando, o sea que la expresión que dio recién que se puede escribir como finita o infinita, tipo, influye si nos preguntan, por ejemplo, qué tipo de expresión es, influye si ponemos una o la otra, o No, sea, ¿está mal? si dice, por ejemplo, escribe como expresión decimal infinita, o sea, escribe el 7 en su expresión decimal, da lo mismo que escriba 7, 7,0 o 6,9999, porque se presentan al mismo número. Ah, bien, gracias. Perfecto. Entonces tenemos las operaciones en estos números, en los números racionales. ¿Sí? Vemos cómo es la suma entre racionales, la resta entre racionales, la multiplicación y la división entre racionales. Bien, no sé hasta qué detalle darle a esta parte, pues la comentamos con un ejemplo. Entonces tenemos un tercio, vamos a sumar a esta fracción toda esta, ¿sí? Entonces, como para empezar a practicar, tenemos este ejercicio. ¿Qué es lo primero que hacemos al trabajar con estas operaciones en los racionales? ¿Separamos en términos? Exacto. Tenemos el término 1/3, tenemos el segundo término y tenemos el tercer término. El que no lo vemos claro es al segundo. El primero es 1/3. ¿El segundo cuál es? Hay multiplicación entre racionales, entonces pongo denominador 1 en el entero. ¿Cuánto me da el segundo? 10 noveno. Exacto. Como hemos comentado, multiplicamos en forma directa. 10 noveno. Ya vemos claro el segundo término y tenemos el tercer término. ¿Cuál es el segundo paso? Encontrar el denominador común. Encontrar el denominador común, exacto. ¿Cuál es el común denominador en esta expresión? ¿El 36 podrá ser? Perfecto, sí. Bueno, cuando tenemos el denominador común, vamos haciendo la división, ¿no? El 36 dividimos entre el 3 y nos da 9. 12. No, es por 4 que es 9. Eso nos da 12, ¿está bien? 12 multiplicado por 1. ¿Todos estamos familiarizados con lo que estoy haciendo? Sí, profe. Bien, ahora el 36 lo dividimos entre 9, me da 4, lo multiplicamos por el numerador, sería 40. 40 menos 36 9 por 3, dividido por 27. 4, me da 9. 9 por 3, 27. Y operamos con los enteros. ¿Qué tendríamos? Tendríamos 52 menos 27. ¿Cuánto tenemos? Quedarían 15. 52 menos 27. Creo que no, ¿no? En 15, 25. 25. ¿Puede ser? Ah, sí, Sí, sí. 25. Sí. Bien, 25 sobre 36. ¿Es una fracción irreducible? Sí. Es una fracción irreducible. Perfecto. Entonces tenemos las operaciones de multiplicación de fracciones, restas, sumas. También tenemos la división entre fracciones. Tenemos con un ejemplo. Podemos denotar por 5 dividido entre 3/4. La notación que se usa, en este caso también podemos usar la notación de 5 dividido entre 3/4.
Y el entero 5 se asume siempre que tiene denominador 1. ¿Cuánto me da la división? Quedaría 5 por 4 tercios, podría ser, sea vuelta. Exacto, me queda 5 por 4 en el numerador y 1 por 3. Está dando 20 tercios. ¿Sería 20 tercios? Exacto. ¿Fracción irreducible? Sí. Sí. Exacto. Tenemos entonces lo que es la fracción irreducible. Y vamos comentando respecto a las potencias. Ahora ya podemos hablar sobre las potencias de enteros. Como una observación, ¿qué significa la potencia 2 a la menos 3? Que se invierte en numerador y denominador, o sea, ahí quedaría en un octavo, creo. Claro, el 2 es lo mismo que 2 sobre 1. La potencia negativa hace que se invierta la fracción y el exponente se vuelve positivo. Entonces tendríamos, ¿cuánto nos da? Un medio. Un octavo. Profe, Por un medio, sí. una duda. O sea, quizá una explicación larga, no sé. ¿Por qué se da vuelta por el signo negativo en el exponente la fracción? Siempre tuve esa duda. Ajá, sí. Fíjate, ¿cuánto es 2 por un medio? 1. 1. Ahora, si multiplico 2 por 2 a la menos 1, ¿cuánto nos da? Aquí se supone que hay exponente 1. Mismas bases, ¿qué pasa con las potencias? Claro, ¿No? Sería 2 a la 0. ¿Cuánto es 2 a la 0? 1. 1. Entonces estamos diciendo, el 2 a la menos 1 cumple lo mismo que 1 sobre 2, ¿no? Que 2 por ese número me da 1. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, muchísimas gracias, profe. Perfecto. Por eso es que un medio se lo denota directamente con... Se la denota directamente con 2 a la menos 1. Y todas las potencias negativas, por eso se los denota así. Esperamos que había puesto a cargar el... Pues sí, que estaba por apagar. Bueno, esto nos dice entonces que... Entonces, un medio es lo mismo que 2 a la menos 1. Por eso tiene sentido que las potencias negativas actúen de esa forma, entre comillas, intercambiando numerador con denominador. Bueno, eso es en general, entonces, con las potencias negativas. Por lo tanto, en general, una fracción elevada a un signo negativo, ¿a qué va a ser igual? M sobre N. Exacto, en general intercambian Y el exponente es positivo. y nos queda A. Estamos viendo entonces qué es la potencia negativa. Ya habíamos visto potencias positivas, la potencia 0 y la potencia negativa es la que estamos comentando ahora. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Ahora se entiende por qué un número distinto de 0 elevado a la 0 es 1. ¿Por qué creen? ¿Cómo justificarían eso ahora? Eso es algo que teníamos pendiente de la clase de ayer. ¿Cómo fue la...? Tenemos pendiente algo de la clase de ayer, que decíamos, por ejemplo, el 5 a la 0 nos da 1. 1. 1. ¿Por qué? Ahora con todo lo que hemos visto, ¿se sabe por qué? Puede ser porque todo multiplicado por 0 da 0. Pero esto es
potencia, ¿no? Es 5 a la 0. Ah, disculpe, sí. Profe, Alejo Catrián Colombo levantó la mano. Alejo, dime, ¿cuál es? Puede ser por el mismo ejemplo que dio recién, considerando que uno puede mirar como 5 Ajá. a la 1 por 5 a la menos 1, entonces es igual a 0. Exacto. Pues entonces, 5 a la 1 por 5 a la menos 1 es lo mismo que 5 a la 1 más opuesto 5 a la 0, ¿no? Y este producto 5 a la 1 por 5 a la menos 1, ¿cuánto nos da? Es lo mismo que 5 por un quinto, que es 1. Es lo mismo que 5 por un quinto, que es 1. Entonces tiene sentido que digamos que 5 a la 0 es 1. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces estamos viendo las principales propiedades de los números racionales y lo siguiente que tenemos es la representación de los números reales en la recta. La representación gráfica. Tenemos entonces la recta real. Ya habíamos recordado cómo graficamos hasta los enteros. Escogemos una unidad de medida para el 1, la repetimos a la derecha para el 2, la volvemos a repetir, así originamos el 3. Bueno, así podemos graficar todos los números enteros. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Cómo graficar los enteros. Empezamos a comentar cómo graficar. Profe, Sí. ¿lo podría explicar rapidísimo para recordar porque no me acuerdo de eso? Ajá. En la recta real elegimos 2 puntos. Primero, marco 2 puntos. Al que está primero marcado lo denoto por 0 y al que está a su derecha por 1. Ese tamaño, entonces, la unidad. Si repito ese tamaño al lado, sería 1 más 1. El nuevo punto que se origina es el 2, porque 1 más 1 es 2. Lo vuelvo a repetir ese tamaño a la derecha, entonces al 2 le estoy sumando 1. Ese número que se origina, entonces ese puntito, lo marco por 3. Lo mismo hago a la izquierda. Cuando el tamaño del 1 lo marco a la izquierda, ya no va a ser 1 positivo, sino 1 negativo, porque va a la izquierda. El punto donde ha caído es el menos 1. Repito el mismo tamaño a la izquierda, el mismo tamaño lo vuelvo a marcar, el punto donde cae es el menos 2. Y así voy marcando todos los enteros, los negativos, el 0, el 1, el 2, el 3, todos los enteros se grafican de esta forma. ¿Se entendió? Bueno, sí, sí. Esta forma de graficar es linda porque me dice, por ejemplo, el menos 2, ¿es menor o es mayor que el 1? Es menor. Menor, porque el 1 está a su derecha del menos 2. El menos 2 es menor que el 1, porque el 1 está a su derecha. Entonces, en esta recta están ordenados de chico a grande. Los que vienen son más chicos que los que se vienen a la derecha, ¿no? Entonces, esa forma de ordenar en la recta nos indica también el orden que tienen los elementos en los enteros. Ahora empezamos a comentar cuál sería el gráfico de los racionales. Por ejemplo, si quiero graficar 2/3, lo primero que observo es que es un número racional positivo. Ahora, me tengo que fijar en lo que dice el denominador. ¿Cuál es el denominador? 3. 3. Entonces, siempre empezando del 0, como es un número positivo, voy viendo para la derecha. La primera unidad la divido entre lo que dice el denominador. La divido en 3 pedazos. 3 pedazos iguales. Y luego me fijo en lo que dice el numerador. El numerador dice 2. Entonces, de los 3 pedazos, empezando del 0, tengo que llegar hasta el segundo pedazo. Justo el punto donde he llegado
es 2 tercios. Profe, no entendí qué pasaba con el denominador. Ajá. Catherine levantó la mano, ¿puede ser? Eso iba a decir, no, Sí, profe, una pregunta. Ya cuando el numerador es más grande que el denominador, ahí hay que pasarlo a número mixto, ¿o no? Ahí lo hacemos en un ejemplo. Ahí marco una hoja rectita para que trabajemos esas dudas que hay. Voy a marcar esta vez el 5 medio. ¿Cómo se hace siempre? Se empieza del 0. Elijo un punto, es el 0, y elijo otro, es el 1. Fíjense todos cómo vamos a hacer para marcar el 5 medio. Primer paso, ¿en qué nos fijamos? El denominador, ¿en cuántas partes me dice que tengo que dividir? Denominador. Eso, observen el denominador siempre, que dice 2, entonces tengo que dividir. Es positivo, entonces me tengo que fijar para allá, para la derecha. La primera unidad tengo que dividir entre lo que me dice el denominador, entre 2. Y tengo que contar la cantidad de pedazos. Ahí me fijo, me empiezo a fijar en el numerador, en el 5. ¿Cuántos pedazos tengo que marcar? 5. 5. Un pedazo, van 2 pedazos, no me alcanzó. O sea que tengo que buscar 2 enteros más. Tengo que buscar, el siguiente entero es 2, 3, ahí está 4, etc. Aquí está el 2, no me alcanzó el 1, entonces hay que seguir marcando. El denominador dice que todos hay que dividir entre 2. Divido entre 2 este pedazo, por si acaso divido aquí también entre 2. Y bueno, empezamos a ver lo que dice el numerador, dice 5. Entonces ya había marcado 2, necesito marcar 3, 4 y 5. Justo ese pedazo donde hemos llegado es 5 medios. Es igual a 2 enteros y medio. Exacto, lo que estamos observando geométricamente es que 5 medios es 2 enteros, 2,5. 2 enteros y una mitad. Porque hemos llegado a la mitad, entre el 2 y el 3. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, Sí, azul. eso iba a decir, azul levanta la mano. Profe, ¿podría mostrar el ejemplo que mostró recién? Porque era el que no había entendido. Este ya lo entendí, me faltó entender bien el otro. Sí. ¿Qué otra duda había? ¿Quién estaba levantando la mano? En este otro ejemplo nos hemos fijado en el denominador. El denominador decía 3. Bueno, el 2 tercios es positivo, nos fijamos en la derecha. Como el denominador dice 3, desde el 0 hasta el 1 hemos dividido en 3 pedazos. ¿No? Y ahora nos hemos fijado en el numerador, que es 2. Entonces, de los 3 pedazos hemos recorrido hasta el segundo pedazo. Justo Ya donde entendí, dice- profe, gracias. Perfecto. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Todo bien hasta ahí? Todo bien, profe. Bueno, y si digo ahora que grafiquemos el menos un cuarto, ¿dónde será? Para la izquierda. El cero A la negativo izquierda. de la izquierda. Perfecto. Entonces, vemos la primera unidad. El denominador es 4. Entonces, la primera unidad, pero esta vez a la izquierda, la vamos a dividir en 4 pedazos iguales. ¿Cuántos hay que marcar de estos pedazos? Uno solo. Solo uno. Siempre partiendo del 0, llego hasta el 1. Entonces, justo ahí donde hemos llegado es menos un cuarto. Perfecto. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, sí. ¿Y eso se marcaría 0,25? 0,25. Menos 0,25, ¿no es? Exacto, Exacto, sí. exacto. Gracias, exacto. Es exactamente menos 0,25.
y acá es precisamente 2,5. O sea, bueno, entonces tenemos la representación gráfica de los números racionales. Comenzamos a hablar sobre los números irracionales. Fíjense, lo que estamos haciendo primero en esta recta es ir marcando puntitos. Se van llenando más puntos que los enteros, ¿no? Cuando vamos marcando racionales. Aquí tenemos -1/4, también hemos marcado 5/2. Y en esta recta real marcáramos todos los números racionales, siguen habiendo números sin marcar. Todos los números que están en la recta real y no son racionales se les llaman números irracionales. ¿Se puede decir que los números racionales son infinitos entonces también? También, exacto. Números irracionales. Entonces, todos los puntos que no están marcados en la recta corresponden a números a los que se les llama irracionales. Profe, Katherine levanta la mano de nuevo. Sí, dime, ¿cuál es la consulta? Perdón, soy Arcante. Pero quería preguntar si todos los números irracionales son infinitos. ¿Los números irracionales? Sí. Sí, los números irracionales son infinitos, más aún. Todos. El conjunto de números irracionales, nos referimos a eso. Más aún, no solo son infinitos, sino son más que los racionales. Si yo le hiciera un esquema aquí, tengo un esquema. Aquí están los racionales. Todo lo que está marcado aquí son racionales. Eso significa que allá adentro están los enteros y también los Naturales. naturales. Todo lo que hemos venido viendo. Bueno, aquí afuera está también una colección de números a los que se les denomina irracionales. Los números irracionales se denotan de esa forma. Noten que no están dentro de los racionales. Los números naturales no van a ser irracionales ni los enteros, están separados. Son los puntos en la recta que no salen marcados con este procedimiento, como expliqué anteriormente. Entonces, tenemos los puntos no marcados en la recta corresponden a los que se denominan números irracionales. Y se denotan de esa manera. Profe, Sí. Francisco levantó la mano. Serían como los puntos que no se pueden identificar en la recta, digamos. Que no se marcan con este procedimiento. ¿Con qué procedimiento? ¿Cómo hemos marcado el 5/2? Hemos ido para la derecha, hemos dividido entre 2, hemos ido hasta el 5. Que no se marcan con ese procedimiento. ¿Se pueden marcar con otro procedimiento de recta? Sí, se pueden marcar con otro procedimiento. A eso vamos precisamente. Entonces, surgen al determinar otro tipo de problemas. ¿Cómo surgían los racionales? En ese problema, por ejemplo, 8 por cuánto me da 3. No habían enteros, surgieron los racionales. Por ejemplo, tenemos determinar la longitud. El problema sería, para dar un ejemplo de cómo surgen estos otros números, okay. Profe, ¿en qué página estamos? A ver un minutito, estamos en la página 36. Determinar
el tamaño de la circunferencia unitaria. Por ejemplo, si yo dibujo una circunferencia de radio 1, bueno, vamos a hacer de cuenta que es una circunferencia bien bonita. ¿Alguien me está preguntando algo? ¿Puede ser? María Alguien levantó la mano. Yo, profe, ¿por qué circunferencia unitaria? ¿A qué se refiere unitaria? Sí, justamente le estoy dibujando. Una circunferencia cuyo radio es 1 se llama circunferencia unitaria. Gracias. A todo lado mide 1, ¿no? Esa longitud. Esta es una circunferencia unitaria, ¿está bien? La pregunta es, ¿qué tamaño tendrá la circunferencia unitaria? O sea, si yo tuviera un cordel, imagínense que lo que estoy marcando de verde es un cordel. Si ese cordel lo estiro, ¿cuánto medirá? O sea, estaría hablando de la longitud de la circunferencia, digamos, que se saca pi por diámetro. ¿Cómo? Que se saca pi por diámetro, ¿o no? ¿O nada que ver? Pi por el diámetro, perfecto, muy bien. Bueno, para eso necesitamos hablar de un número, ¿ven? Ella lo ha denotado, lo ha denominado pi. Bueno, ese tamaño, por ejemplo, si yo lo estiro en la recta real, ahí está la recta real, aquí está el 0. Imagínense que yo este tamaño lo estiro, este punto lo hago coincidir con el 0. ¿Hasta dónde llegaré marcando? ¿Qué opinan? Aquí está el 0. Hasta el 6. Aquí está el 2, aquí está el 3. Bueno, sí, va a ser un poco grande. Profe, no estaría entendiendo bien este tema. 3,14, profe. Sí, claro, si sería contra pi, como pi. Bueno, marquemos hasta acá. Enseguida comento con un poco más de detalle. Marquemos lo amarillo, la mitad de la circunferencia. Hasta ahí. Esta punta la marco aquí, la pongo ahí. Este punto lo traspaso ahí. ¿Sí? Y todo lo que viene después lo voy poniendo aquí sobre la recta real. Lo estiro, este es un cordel y lo estiro. ¿Hasta dónde llegará? ¿Tendrá tamaño 1? ¿Será mayor a 1? ¿Qué opinan? ¿Qué ven ahí? Tiene tamaño pi. Si no me equivoco, es pi, es 3,14. Si los pudiéramos estirar, si fuera un cordel y lo estiráramos, llegaría hasta por aquí. Pero si hasta la mitad llegó, y si hasta la mitad llegó a 2, ¿no es a 2? No. No, fíjense. Bueno, le ponemos un poco de atención a esto y ya terminamos la clase. Fíjense, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mide lo que estoy marcando? 2. Aquí hay 1 y aquí hay 2. ¿Lo amarillo es más grande? Sí. Sí, es más grande que 2. Pero, ¿por qué? ¿Cómo sabemos que mide 2? Es porque es la circunferencia de radio 1. Radio 1 significa que aquí mide 1 y aquí mide 1. A todos lados, todos los rayos miden 1. Entonces sería 1 en la recta. Toda la recta ahí, toda la celeste sería 2, porque hay 2 radios aquí. El diámetro es 2 radios, mide 2. Lo amarillo es más grande que eso, entonces es más grande que 2. Si lo pudiera estirar, llegaría hasta 3 y un poquito. Este puntito que estoy marcando aquí, no hay forma de construirlo como fracción.
entonces es un irracional. Se lo suele denotar, ya lo vamos a ver más adelante en trigonometría, como pi. El detalle es que no es un número que puede escribirlo como fracción. ¿Sí? Profe, Sí, María está levantando la mano. dime, María. No, no me quiero adelantar porque dice que lo va a explicar bien en la próxima clase, pero bueno, quería saber cuál es la fórmula si no tenemos un cordel para calcular eso. A ver, a este número no se le puede ver como conscientemente. Profe, ¿era pi radio al cuadrado, no? Ese es Ah, el área. diámetro. Ah, pi por diámetro, entonces. Sí. Por lo tanto es así. Bueno, quería anotar eso y ahí les explico. Fíjense, lo que estamos diciendo es, hay una forma de poner en la recta real todos los racionales, todos los que son fracciones. ¿Eso se entendió? Ahora, hay puntitos en la recta que no puedo verlos como fracciones. Por ejemplo, ese puntito que he marcado ahí con la flecha naranja. Si yo tuviera una cuerda y la pongo sobre la mitad de la circunferencia, luego la estiro, me va a llegar a un poquito más de 3. Ese puntito no lo puedo ver como una fracción. Bueno, ¿qué significa? Todos los que no las puedo graficar como graficaba fracciones son irracionales. Entonces ese puntito es un irracional. A ese puntito, ese número, se le da un nombre particular. Es muy útil en muchas cosas. Se le ha puesto el nombre de pi. En particular, lo que estoy poniendo es el ejemplo de un número irracional. En particular, este que es importante se lo denomina pi. Se lo denomina pi. Ahora, de todos los números irracionales, de todos los que hay, su expresión decimal es infinita y sin periodo, no periódico, o tiene periodo infinito. Esa es la diferencia con los números racionales. ¿Eso se entendió? Todo número irracional solamente tiene expresión decimal infinita sin periodo. Sin periodo finito. O sin periodo. ¿Qué significa eso? Que pi, esa es a la mitad de la circunferencia amarilla, algunos lo conocen, me lo han dictado, es 3.14, ¿qué más? ¿No te han dictado? 3,1416, si no me equivoco, es. Algo así. Y ponen Acá está en el libro, dice 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 13. Uy, por favor, un ratito. 3,14. 15. 3,14. Bueno. Ahora, fíjense, en estos puntos suspensivos vienen otros números y ninguno se repite. Han visto con computadoras, por ejemplo, de 1 millón en 1 millón, han comparado, no se repite. De 100 millones en 100 millones, no se repite. No hay ninguna porción que esté después de los puntos suspensivos que se repita. Esa es la característica de los irracionales, que después de la coma decimal no hay nada que se repita. ¿Se entiende ahí? Lo que yo les comento es algo que han hecho un argumento computacional. Ahora las computadoras nos están ayudando a demostrar varias cosas en matemáticas. Con computadoras han visto que después del periodo decimal no hay nada que se repita. Entonces, este número no es racional, porque cuando algo se repite es racional. Más aún, se ha visto también algebraicamente, se ha demostrado sin computadoras que este número no es racional. No, Profe. No es una conjetura. También sin computadoras se ha podido demostrar que es un irracional, que no es racional. Sí, perdón, alguien me cortó. Sí, yo. Lo que estábamos viendo recién del radio, ¿siempre va a ser uno o puede haber uno más grande? Porque después no, si no, no sabría cómo resolverlo.
Siempre se habla de la circunferencia del radio 1. Cuando veamos el capítulo de trigonometría, todo se trabaja sobre la circunferencia del radio 1. ¿Por qué? Porque para nosotros la unidad es lo básico. Claro, o sea que la mitad de ese radio sería pi, sería 3,14, y la otra mitad también. Entonces hay que sumar eso y eso es lo que estaba en la recta, lo que había que poner, ¿o no? No entendí bien eso. También podemos ver la mitad de la circunferencia, no toda la circunferencia, la mitad es una irracional, es pi. O para poner ejemplo. Ah, bien. Claro, ahí entendí mejor porque si no, no entendía bien cómo era. Claro, yo quise dar primero el ejemplo con toda la circunferencia, pero ya se me iba a 6, capaz me iba a ser muy didáctico. Entonces dije, veamos la mitad de la circunferencia, que también es una irracional. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, ya para despedirnos, en la página 36 está también el ejemplo de raíz de 2. Raíz de 2 tampoco es un número racional. ¿Sí? Está también del número neperiano E. Bueno, todos esos son ejemplos de números irracionales. En la página 36 están 3 números irracionales, pero como yo les he comentado, si comparáramos, aquí están los racionales, los irracionales son muchos más infinitos que los racionales. ¿Sí? Entonces conocemos pocos son famosos, pero hay en realidad muchos de ellos. Profe, ¿cómo se calcula el número pi? ¿Cómo se calcula el número pi? Por aproximaciones. Lo que se hace, bueno, una aproximación tosca es que es 2 y un poco más, ¿no? En realidad no podemos detenernos ahora, Francisco, disculpa. Es muy complicado todo eso para calcularlo, ¿no? No vamos a calcular en trigonometría tampoco cómo se calcula pi, se hace por aproximaciones numéricas, son métodos de aproximación. Vamos a hablar en trigonometría sí del pi, pero no de cómo calcularlo, nos interesa más que de presente. No puedo atender muchas preguntas más, ya nos hemos ido de la hora. María, si es algo puntual, coméntanos, por favor. No, perdón, me quedó levantada la mano de recién. Ah, bueno, perfecto. Mañana continuamos, tenemos que ver lo que son números reales y números complejos, tenemos algo demorados, y empezamos, terminamos esta sección con números complejos. Los invito a la clase del práctico, que empieza en unos 15 minutos, estamos mañana en contacto entonces. Ya bueno, profe. Chao, hasta luego. Dale, profe, nos vemos. Un placer. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos.